Hola, guapetones. Hoy os traemos el vídeo de USA y Canadá presionan a México, pero no pueden vivir sin él. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. Ya no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, crecen las voces que piden dejar a México afuera del TEMEC. Eso no es poca cosa. El día de hoy a las 9:30 de la mañana tenemos una llamada con el presidente electo Donald Trump. Donald Trump amenazó en campaña con aplicar impuestos de hasta 100% a los productos mexicanos. Si tú pones aranceles, pues nosotros vamos a poner aranceles. Muy México heavy. puede parar en seco a Donald Trump y Canadá. a ver si les Hace ponen apenas su unos lugar días también. fueron las elecciones en los Estados Unidos y justamente ahí hicimos un video en el cual veíamos y les mostraba todo lo que depende en México de la economía de Estados Unidos. Pero ¿cuánto dependerá la economía de Estados Unidos y de Canadá de la economía mexicana? Y si Yo están creo en que- posición Spoiler, de podernos mucho. amenazar, ¿será que todo esto es verdad o solamente son amenazas y temas políticos los cuales se ponen sobre la mesa pero la realidad es otra? Y es que precisamente en ese video había comentarios de todo tipo. Algunos mencionaban que es verdad que México perdería. Por otro lado, había otros que mencionaban que esa misma dependencia le afectaría a los Estados Unidos, que el más perjudicado sería Estados Unidos, o incluso de que México ya no es lo que era antes y que actualmente nuestros vecinos lo pensarán dos veces antes de romper nuestra relación comercial. Y es que, como dice el Totalmente. dicho, es fácil hablar porque todos sabemos que en campaña se dice lo que el pueblo quiere escuchar. Una de las noticias más recurrentes ha sido justamente esto, de que México va a caer, de que la economía de México está en quiebra, de que el principal afectado de la elección de los Estados Unidos es México, incluso esto siendo alentado ahora ya por algunas personas de Canadá quienes mucha mencionan rabia que deberían esto, de sacar a México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Doug Ford, primer ministro de Ontario, puso sobre la mesa la propuesta de sacar a México del acuerdo comercial entre América del Norte conocido como TEMEC. Y es que aquí hagamos un pequeño paréntesis, una pequeña pausa, pues resulta ser que justamente todos vimos aquel video en el cual el presidente o expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en alguna ocasión de que justamente cuando estaban en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, estaba a punto de dejar fuera de este tratado a Canadá. Sin embargo, el presidente Obrador llamó al presidente de Estados Unidos y le dijo: ¿sabes qué? Dales chance, vamos a dejarlos, somos tres países que hemos sido hermanos, déjalo que entre nuevamente a este Imagínate, tratado. En este caso México abogó O sea, por Canadá México para que hizo entrara a este Canadá tratado. siguiera. Por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, pues no quería que se incluyera Canadá. Yo insistí con el presidente Trump y lo convencí. No obstante, Joder, seguramente, es que como sabes, flipas. algunas veces las puñaladas vienen por aquellas personas que ni siquiera nos imaginamos. Y en este caso, cuando todos pensaríamos que Canadá es un país tranquilo, que los canadienses son muy parecidos a nosotros, que son buenas personas, que son nuestros amigos, justamente en ese entonces sale el primer ministro de Ontario, en este caso Doug Ford. Esta persona dice que dejen fuera del Tratado de Libre Comercio a México. Todo esto para dejar un tratado comercial bilateral solamente entre Estados Unidos y Canadá. Sinceramente, si eso pasara, Qué para puñalada empezar, trapera a por la los que espalda. más les afectaría sería tanto a Canadá como a Estados Unidos. Eso para empezar. Y después, yo no sé quién aconseja o quién hace los meetings de los políticos estos, porque sinceramente parece que no tienen ni idea de realmente lo que es la política de verdad y de realmente cómo su país se mantiene a flote, porque siempre hablamos de que Estados Unidos depende mucho de México, que es la verdad, pero es que Canadá también depende mucho de México, porque al final es todo una escalera, un dominó que va Una cayendo, rueda, si uno sí, sí. cae, caen todos, es muy Qué fuerte. Esto alegando que México ahora es la puerta trasera para la entrada de vehículos y toda clase de productos chinos. Pero hagamos una pausa, ¿está mintiendo o será cierto lo que dice? De hecho, ya vimos en videos pasados cómo las mercancías chinas están entrando clandestinamente por toneladas diariamente a nuestro país y llenan no Eso lo solamente hemos el visto. mercado mexicano, sino de ahí parten hacia el norte. Actualmente, si compras 10 productos en línea, seguramente más de 7 serán hechos en China, lo que habla del gran descontrol que existe al ingreso de mercancías chinas hacia México. Así que aquí el ministro canadiense, pues de hecho no está mintiendo ni inventando nada. Y es que si nos detenemos a analizar cuáles son las cosas que Estados Unidos y Canadá más le recriminan a México, serían principalmente tres. Número 1, migración. Número 2, inseguridad y venta de sustancias ilícitas. Sin embargo, la más importante sería la tercera, y por muy descabellado que parezca, sería la llegada masiva de productos chinos a Norteamérica. La mayoría de los mexicanos no sabe que China ha estado invirtiendo estratégicamente en el puerto de Manzanillo, uno de los principales puntos
puntos de entrada de mercancías asiáticas en México. Y es que ese parece ser el talón de Aquiles del gobierno mexicano, pues ahora estas mercancías ya no solamente llegan vía marítima. Según el economista, solamente en los últimos 3 años, es decir, de 2021 a 2024, se disparó en 550% la llegada de mercancías solamente hablando de vía aérea. Esto es demasiado y es una cifra escandalosa, pues solamente en 3 años los chinos nos aventaron casi 6 veces más mercancías. Por decirlo de otra forma, China se está apoderando del mercado mexicano y México no está haciendo nada para detenerlo. Incluso si hacemos memoria, hace 10 años no veíamos carros chinos en las calles de México. Sin embargo, ahora los Uber son chinos, el vecino tiene un carro chino. Hace 20 años las piezas automotrices, las telas, insumos básicos, electrónica y muchos más eran de origen mexicano. Ahora, si hacemos un estudio de mercado, más del 80% de las mercancías serán de origen chino. Vimos un vídeo que invadían los chinos las calles y estaban compitiendo con el mercado local y con la competencia de los propios locales y que lo están pasando muy mal, Totalmente. Yo tengo que decir que nuestra primera vez en México, cuando fuimos, alucinamos mucho también de este tema de que México sigue teniendo mucho hecho en México, ¿no? Hay muchísimas cosas que se promueve, como acaba de decir Mr. Cracks, en todos los sentidos, en todos los ámbitos se promueve que sea mexicano, pero sí que es verdad que lo veo un poco difícil de que el mercado chino no entre en cualquier país del mundo, porque, por ejemplo, cuando nosotros fuimos por primera vez a México, que me sorprendió eso, aquí España ya estaba infestado de cosas chinas, a más no poder. Es más, yo cuando trabajé en una fábrica que supuestamente dice ser española al 100%, todo lo que nos llegaba era de China, manufacturado, todo, juntado en España, pero todas las piezas son de China. O sea, imaginaros, y es algo que a mí me sorprendió, o sea, eso que incluso también, creo que México sigue cuidando un poquito todo lo suyo, aunque al final de eso ya se dio cuenta Estados Unidos y Canadá, porque de nada sirve que le pongan aranceles a productos chinos en Estados Unidos y Canadá si México los deja pasar como si nada, y de aquí llegan sus mercancías a estos dos países. En ese aspecto, la relación con nuestros vecinos y el Tratado de Libre Comercio se está deteriorando y poniendo en riesgo, no por culpa de los mexicanos, sino por culpa de los chinos, los cuales ya hicieron de México su patio trasero. Otro de los puntos que te comento es el tema de la migración, y es que este es un tema que lleva ocurriendo entre estos países, los cuales se han beneficiado de la mano de obra barata de México, todo esto desde los programas como por ejemplo Bracero hasta la apertura de visas de trabajo hacia Canadá. Así que este es un tema más electoral que realmente un problema grave de México, pues de hecho debes de saber que México ya no es el país que más migrantes envía a Estados Unidos. De hecho, en el año de 2007 la población mexicana era de 3.7% en Estados Unidos. Sin embargo, para el año de 2021, esta población descendió a 3.2%. Todo eso sin contar que cada año emigran menos mexicanos hacia los Estados Unidos. Finalmente, en el caso del crimen organizado, es verdad que se debe sofocar la ola de violencia, pero tampoco podemos pasar por alto que mientras hace algunas décadas Colombia era la capital del tráfico de sustancias, ahora México ocupa el primer lugar mundial en tráfico. Sin embargo, algo que tampoco debemos pasar por alto es que, como bien ha mencionado en repetidas ocasiones el gobierno de México, sin demanda no habría oferta. Es verdad que México produce o traslada sustancias ilícitas, pero México no está ni siquiera cerca del top 5 de países que más lo consumen. De hecho, según la Secretaría de Gobernación de México, los 5 países que más sustancias consumen son Canadá, Chile, Estados Unidos, Holanda y la Gran Bretaña. Por lo que de este lado del mundo podríamos hacer nuestro trabajo en controlar este negocio, pero lo cierto es que no existiría este negocio si estos países no exigieran un gran volumen de demanda. Todo esto sin mencionar que, se llevan las sustancias hasta la frontera, pero ¿quién las distribuye en Estados Unidos? ¿Quién se encarga de este negocio del otro lado de la frontera? ¿Toda la culpa es de México? Así que hasta este punto, tú ponme en la parte de los comentarios cuál crees que sea el problema de la política externa que más pone en riesgo la economía y relación con los Estados Unidos y Canadá. ¿Serán acaso las sustancias ilícitas, la migración o serán acaso las importaciones chinas? Te leo en los comentarios. Heavy, os lo digo, muy heavy. Número 2. A toda acción corresponde
una reacción. Y en este caso puede ser que Estados Unidos, si acaba con la relación económica que tiene con México, posiblemente sí, es verdad, le haga un daño a México, pero posiblemente también se dé un tiro en el pie. O sea, Trump en un arranque de locura nos cierra las ventas de gas natural o establece este arancel de 25% y literalmente nos revienta la economía. Deja de quejarte de la victoria de Trump y aprende a ganar dinero con ella. Y ojo, porque si eres mexicano y vives en México, Trump representa hasta ganancias dobles para ti. Número 1, migración. Hasta este punto todos conocemos este tema y sabemos que Estados Unidos es un país que actualmente es el que más migrantes recibe de todo el mundo, pero también sabemos que México actualmente sirve como tapón a las migraciones. Es decir, desde el año de 2016 Trump hizo que México ahora se convierta en el tapón, en la frontera sur que tiene Estados Unidos. Ahora los migrantes se quedan en México. En ese aspecto, México funciona como una protección hacia los Estados Unidos, pero ¿qué pasaría si Estados Unidos deja fuera a México y México retira esa protección que tiene, ese blindaje que no alcanzamos a ver, pero que permite que muchos migrantes no lleguen hacia los Estados Unidos? Para empezar, como ya les mostré, el futuro presidente no es famoso por ser el que más deportaciones ha hecho. Otro punto interesante es que las deportaciones no son gratis, le cuesta mucho dinero al gobierno y por si fuera poco, nos guste o no, lo cierto es que los migrantes sacan a flote el trabajo que los gringos no quieren hacer. Si en algo es famoso el mexicano, es que va a trabajar, y el mexicano no es famoso por ir a pedir dinero regalado, tampoco es famoso por ir a otro país para que lo mantengan. De hecho, todos sabemos que el mexicano va a trabajar, va a hacer un patrimonio, va a sacar a su familia adelante. Prueba de ello es que los mexicanos de primera generación que llegan a Estados Unidos están dispuestos a hacer los trabajos más pesados y mal remunerados con tal de salir adelante. Aunque también con datos del Instituto de Policía Migratoria de los Estados Unidos, los mexicanos de tercera generación ya cuentan con buenos niveles educativos que les permiten obtener mejores ofertas de trabajo y sueldos bien remunerados, por lo que podemos ver que en solamente 3 generaciones, nuestros paisanos ya lograron sacar a sus familias adelante a una clase social media o media alta en los Estados Unidos. Y dicho esto, ¿pueden imaginarse un Estados Unidos sin mexicanos? Eso de hecho ya pasó en Florida, cuando justamente el gobernador fue en contra de los migrantes y al otro día ya no había quien hiciera los trabajos cotidianos. De hecho, en estados como California, Texas, Nuevo México, Arizona o Florida, los migrantes son la columna vertebral de la economía estadounidense. Todo esto sin olvidar que los estados más poderosos de Estados Unidos son California y Texas, así que puedo asegurarte que Estados Unidos no deportará a todos los migrantes porque conoce los riesgos. Con esto no estoy diciendo que la migración ilegal es algo bueno, porque claramente rompe el balance social de una localidad, como está pasando en Tapachula, Chiapas o Tijuana. Pero hablando específicamente de nuestros hermanos migrantes mexicanos, a Estados Unidos le conviene que haya migrantes mexicanos, y ni decir nada de Canadá, que no cuenta con mano de obra. Número 2, economía. También, como te puedes dar cuenta, en Estados Unidos y en Canadá y en muchos lugares se nos amenaza con que nos van a dejar sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero ¿será acaso que solamente le afecta a México o también le termina por afectar a estos dos países? ¿Quién pierde más y quién gana más con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Empecemos con los que más pierden. 1. México. Donald Trump amenazó en campaña con aplicar impuestos de hasta 100% a los productos mexicanos. De hecho, debes de saber que en agosto del año 2024, según datos del OEC World, los 3 principales compradores de Estados Unidos son México con $30,000 millones, seguidos de Canadá con 29.9 y China con $12,000 millones, siendo México su mayor comprador mundial. En el caso de Canadá, su mayor comprador es Estados Unidos con el 76.9% de sus exportaciones, seguido de China con 3.7% y Reino Unido con 2.4%, por lo que su comercio depende en gran manera de Estados Unidos y no solamente el nuestro como nos hacen pensar. El TEMEC, que une comercialmente a México, Estados Unidos y Canadá, ha sido positivo para la economía nacional, especialmente en sectores como el automotriz, el agroindustrial y el manufacturero. Quizás sea por eso que los canadienses nos quieren fuera del tratado, porque les ganamos en economía a los canadienses. Actualmente somos el mayor socio comercial de Estados Unidos y aunque tienen casi 5 veces más territorio, ya estamos encaminados a alcanzar su economía. Por otro lado, como puedes darte cuenta, no solamente somos el país que más le vende a Estados Unidos, sino también el que más le compra. Es decir, tenemos una balanza comercial justa. Tú me compras más, yo te compro más, a diferencia de China, que te vende mucho más pero no te quiere comprar nada. Es por eso que aunque su presidente lo quiera, hay miles de empresas, miles de familias y millones de dólares en medio, así que aquí también puedo asegurarte que no se cancelará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ni nos dejarán fuera. Quizás sí nos exijan algunas cosas extras como comprar su maíz transgénico y usarlo para consumo humano, pero no se cancelará este tratado comercial. Con la noticia de que se abre el nuevo decreto para
para la importación de carros de Estados Unidos a México. Salió el 4 de noviembre y se aplica hoy 5 de noviembre. México perdió el panel de solución de controversias contra Estados Unidos relacionado con las restricciones a las importaciones mexicanas de maíz transgénico estadounidense. Por otro lado, en cuanto a aranceles, hay dos cuestiones. Por un lado, como ya te comenté con China, cuando Trump le subió los aranceles, esto solamente le trajo problemas a la industria y ocasionó inflación en Estados Unidos. Es decir, supongamos que suben el arancel a los autos de México. En ese caso, si yo en México te vendía ese carro por $25,000 y me suben los aranceles un 25%, yo como empresario tendré que subir el precio y ahora este mismo carro costará $31,250, lo que haría que el consumidor final pague más por el mismo carro. En ese punto algunos dirán, es que eso es para ya no comprar carros mexicanos y comprar carros hechos en Estados Unidos. Sin embargo, te tengo una sorpresa, los carros hechos en Estados Unidos salen más caros porque la mano de obra y manufactura en Estados Unidos es más cara. Si tú le pones el 5% de arancel a las exportaciones mexicanas, que por cierto somos el principal socio de Estados Unidos, el primer impacto que tiene es sobre la inflación. Es tan grande la importación de Estados Unidos respecto a México, que le pega ya no solo a la industria automotriz, sino a muchas otras. Ese 25% se traduce al día siguiente, no estoy hablando de largo plazo, a un aumento de precio en Estados Unidos. Por lo que simple y sencillamente sería darse un tiro en el pie. Es posible que nos amenacen con subir los aranceles, pero si lo hacen, muy probablemente México también suba sus aranceles y eso solamente desencadenaría una subida de precios sin sentido en ambos países. ¿Sabes? Sin embargo, hasta este punto, ¿tú qué opinas? Si tú pones aranceles, pues nosotros vamos a poner aranceles. ¿Y eso qué te lleva? Son costos gigantes para la economía norteamericana. Y número 3, finalmente llegamos al tema de las sustancias ilícitas. Como bien sabemos todos, efectivamente actualmente estamos pasando por una ola de violencia generada por este negocio. El pragmatismo más importante para el gobierno mexicano, si va a cesar su complicidad con la delincuencia organizada, porque Trump ya amenazó que los va a declarar organizaciones terroristas. Es por eso que justamente hace unos días salió el embajador de Estados Unidos en México, es decir, Ken Salazar, a decir que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. Cuando se dice nomás, pues no hay problema, es un problema muy grave. Sin embargo, también un dato interesante es que la presidenta misma ha dicho que ella no está alineada con esa mentalidad de decir que ella está abierta a los abrazos. Ella ha mencionado en repetidas ocasiones que ella está dispuesta a poner el orden, incluso mencionando que si ellos les hacen algo, los militares podrán responder. Es así como mandó las fuerzas del orden a algunos estados, incluyendo Sonora. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. Sin embargo, hasta este punto hagamos una pequeña pausa y veamos de dónde inició esto, porque seguramente no sabías que este negocio lleva casi o más de 100 años en nuestro país. De hecho, debes de saber que según el libro El Narco Inside Mexico's Criminal Insurgency, esto de Loan Grillo, y el libro de Drugs and the United States de Gabriel Ferreira, esto se remonta a la década de 1930, cuando se intensificó el tráfico de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos. En ese punto, México ya era un productor de marihuana y opio. Entonces, varios agricultores y empresarios comenzaron a dedicarse al cultivo y tráfico de estas sustancias, especialmente cuando se prohibieron en Estados Unidos en la década de 1920. Por ese entonces, el mercado era pequeño, pero fue creciendo poco a poco hasta llegar al monstruo que conocemos hoy en día, que domina el mercado mundial de sustancias ilícitas. De hecho, según Infobae, esta industria tiene presencia en más de 100 países de todos los continentes, por lo que si bien es cierto que hay una ola de violencia al disputar los territorios, todos quieren una rebanada de este pastel, lo cierto es que también es un negocio centenario que tampoco acabará de la noche a la mañana, con el cual tampoco acabará ni el país más poderoso del mundo, ni tampoco México de un día a otro, porque de hacerlo también tendría repercusiones graves, no solamente económicas, de salud y de seguridad, sino también geopolíticas, pues de hecho al eliminar esta industria de Estados Unidos y de México, seguramente saldría otro país para tomar ese lugar. Incluso debes de saber que de acuerdo con datos de la ONU, en el tema de sustancias sintéticas, México comparte podio con Afganistán, Myanmar y Siria, esto como los mayores productores sintéticos mundiales. Es así como no necesito explicarte que en un negocio tan jugoso como este, si México y Estados Unidos eliminan este negocio de sus países, otros países recogerán las migajas y formarán otro imperio. Así que hasta este momento, como puedes darte cuenta, la simbiosis entre estos dos países es más antigua de lo que parece. Desde su fundación, Estados Unidos ha necesitado de México para crecer y México ha crecido ayudado de Estados Unidos. Así que comenzando por el peso mexicano, que aunque Trump ha llegado
llegado al poder, no ha sufrido cambios drásticos. Rebota el peso mexicano. Con el ojo cuadrado se quedaron aquellos que desean que le vaya mal a México después de los resultados electorales de Estados Unidos. Pero se quedarán con las ganas porque esto no fue así. Y esto es una muestra del futuro que nos espera con el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Una época de estabilidad económica y social que, aunque de repente tengan sus pleitos y cosas en las cuales no estén de acuerdo, ambos países se necesitan para seguir creciendo. Totalmente, yo creo que es imposible. Dice que su propuesta es anular a México del TMEC. Es una propuesta que no tiene futuro. Cuando se firmó el TMEC, México abogó por Canadá. Doug Ford, primer ministro de Ontario, puso sobre la mesa la propuesta de sacar a México del acuerdo comercial entre América del Norte conocido como TMEC. Vamos a hablar de Canadá. ¿Nos conviene estar con Canadá o les conviene más a ellos? Y es así como llegamos al punto de la minería. De hecho, en el caso de Canadá no hay mucho que decir porque el comercio entre Canadá y México es demasiado bajo. Según cifras del gobierno de México, en lo que va del año 2024, México ha exportado a Canadá 12.433 millones de dólares, que solamente representa el 3.06% de las exportaciones de México, mientras que importamos de Canadá 8.733 millones de dólares. Esto en el mismo periodo de tiempo, representando el 2.11% de nuestras importaciones, teniendo México un balance positivo con 3.660 millones de dólares a favor. Es decir, les vendemos más de lo que les compramos, pero no significa mucho para nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, Canadá sí tiene mucho que perder. Según portales como La Jornada, Expansión o Nación 321, no podemos olvidar que la mayoría de las grandes mineras que operan en México son canadienses, extrayendo metales preciosos como oro y plata, y según Forbes, las mineras canadienses representan el 70% de la inversión extranjera en este sector. Pero por otro lado, también controlan el 70% de las minas mexicanas. Esto significa una dominancia de Canadá sobre este sector en nuestro país, siendo una forma de demostrar su influencia sobre México y Latinoamérica. Y esto obviamente favorece a Canadá al darle acceso a recursos naturales, metales preciosos y evidentemente un enriquecimiento. Todo esto sin contar con el grave daño ambiental, motivo por el cual hay personas que consideran que los canadienses nos han robado más que los españoles al controlar el 70% de todas las minas de oro y plata en nuestro país, llamándolo también un saqueo moderno, por lo que en el caso de Canadá, el decir que nos saquen del Tratado de Libre Comercio significaría que Canadá se tendría que quedar sin el 70% de todo nuestro oro y plata, que de hecho no enriquece a los mexicanos, pues México es el 13º productor mundial de oro y el segundo mayor exportador de plata, tema que debería tener una regulación para extracción por parte de empresas extranjeras, tal como pasó con el petróleo o el litio, que se blindaron para la explotación nacional. Así que como conclusión podríamos rescatar que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que tomar decisiones con cabeza fría, apoyada en todo su gabinete, buscando lo mejor para nuestro país, toda vez que México en los últimos años ha crecido. Ahora se debe buscar mantener e incrementar ese desarrollo para posicionar a México como un país clave de talla mundial, porque esa es una realidad. México tiene importancia y relevancia mundial. Si así no fuera, China no estaría buscando a México para hacer negocios, Estados Unidos no fuera su mayor socio comercial y Canadá no buscaría dejarlo fuera para tener más rebanadas del pastel, ni tampoco tendría aquí todas sus mineras. Es por eso que algunas de las prioridades que veremos en próximos años serán mantener una estabilidad económica, una estabilidad cambiaria, un crecimiento en exportaciones, pero también algunos retos de gran calibre, a los cuales se les deberá de dar solución, como por ejemplo la migración, que aunque cada vez menos mexicanos emigran, por otro lado también cada vez recibe más migrantes, no solamente de Centroamérica, sino de todo el mundo, como por ejemplo del mismo Estados Unidos, China y toda Latinoamérica. Tendremos que afrontar también el tema de la inseguridad antes de que otro país quiera entrar a México para solucionarlo, e incluso tenemos también el tema de la diversificación de la economía, todo esto para no depender solamente de un país. Muchos temas tratados Efectivamente, en este vídeo, todos sabemos que el término de estas relaciones económicas le afectaría mucho a México, pero ahora ya sabes que también le afectaría mucho a estos dos países. Así que tú ponme en la parte de los comentarios. Punto número 1. ¿Tú crees que el presidente Donald Trump logre cumplir todas sus promesas de campaña rumbo a los próximos años? Punto número 2. ¿Crees que realmente Estados Unidos y Canadá puedan dejar fuera a México de ese tratado comercial? Y punto número 3. ¿Cuáles crees que sean las prioridades del gobierno federal rumbo a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en el año de 2026? Así que yo me despido, les mando... Brutal, sinceramente, o sea, para empezar es imposible que lo dejen fuera del tema. Nada, son muy buenos documentales por parte de Mr. Cracks, totalmente. Y la verdad es que vemos que sí que hay dependencia y hay contradicciones, ¿no? En esos negocios tan oscuros y demás, que Estados Unidos es gran consumidor, hemos visto que Canadá también. Son cosas muy delicadas, pero que es eso, como si eso se acaba o se prohíbe y demás. Yo no sé qué otras guerras podrían empezar entre países o conflictos internos,
Totalmente. Temas muy delicados, pero no, yo creo que se le está dando bombo a que a México se le va a echar, en ningún momento se le va a echar. Para nada. Y además, con lo que Vladi mencionaba de las sustancias, como ha dicho Mr. Cracks, es desde hace 100 años que empezó todo esto. Y al final todo empezó por la demanda y solo hace falta que busquéis un poquito de información para saber que Estados Unidos, es uno de los países más consumidores del mundo en este quejarse sentido. Y echar las culpas a México es muy sencillo. En cambio de limpiar a tu gente y decir, bueno, vamos a llevarlos a todos a que se limpien y no necesiten de esto, no, la culpa es de México. Bueno, ya sabemos que siempre hay que poner los ojos en otro sitio porque según ellos su país es maravilloso, pero ya os digo que no pueden prescindir de México. México es imprescindible para ambos porque ya os he hablado del dominó y sin México, Canadá también se moriría de hambre. Familia de guapetones, por favor, dejen sus opiniones en los comentarios. Dejen un buen like. Suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!